Buenos días a todos, mi nombre es Miguel Guzmán. Yo soy jefe de producto de la actividad conmutación y control para el clúster andino en Schneider Electric y les doy la bienvenida a nuestro Innovation Talk, gestione sus motores y mejore la eficiencia de sus aplicaciones con T-Syste. Como parte de la presentación vamos a analizar un poco en qué consiste el sistema de gestión de motor inteligente llamado T-Syste, cuyas dos principales finalidades son 1. Continuidad de servicio y 2. Productividad, mejorar esa productividad para procesos críticos. ¿Listo? T-Syste tiene 4 puntos claves para poder analizar su funcionamiento. El primero es medición, control, protección y comunicación. Entonces, vamos a dividir la agenda de hoy en 3 puntos claves. El primero es explicar de una forma introductoria qué es T-Syste. ¿Listo? El segundo de ellos es beneficios que tiene T-Syste para un cliente, para los clientes. Y el tercero son las características generales de T-Syste. Entonces, iniciemos con la agenda de hoy. Les recuerdo que pueden hacer sus consultas en el chat y vamos a irlas respondiendo conforme las vayan realizando. Tenemos especialistas a cargo que van a ir respondiendo sus preguntas. Entonces, como les había mencionado, el T-Syste es un gestor de motor. ¿Listo? Y esta gestión de motor funciona como una cuarta función, es decir, una función avanzada dentro de lo que es un arranque motor. Como hemos aprendido previamente en otras sesiones, todo arranque motor debe constar de tres funciones básicas. La primera es protección contra cortocircuito, la segunda es conmutación y la tercera es protección contra sobrecarga. T-Syste agrega la capacidad de agregar una función avanzada como la es gestión de motor. Y esta gestión de motor se puede realizar para todos tipos de aplicaciones y motores hasta 810 amperios en categoría de utilización AC3. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar T-Syste y unir el control de motor a un sistema de automatización? Básicamente tenemos 4 beneficios. El primero es el de protección. ¿Listo? Tenemos funciones de protección avanzadas en T-Syste o en el sistema de gestión que permiten asegurar el plazo de estabilidad del ajuste de disparo. ¿Listo? Entonces, además de tener bien protegido nuestro motor, tenemos la posibilidad de hacer que estas configuraciones duren a lo largo de muchos tiempos. Entonces, los disparos sean fiables aún después de muchos años de servicio de nuestro sistema de automatización o de gestión de motor. El segundo beneficio que obtenemos es el de reducir OPEX. ¿Cómo podemos reducir OPEX al utilizar T-Syste o un sistema de gestión de motor? Básicamente está en las alarmas. En las alarmas que puede lanzar el T-Syste previos a una falla. Entonces, cuando T-Syste detecta que existe un mal funcionamiento en el sistema, antes de realizar un disparo nos va a anunciar y nos va a brindar alarmas para que el personal pueda tomar acción previa a, digamos, a una posible falla o una posible destrucción en algunos casos, dependiendo del tipo de falla que se tenga dentro del arranque del motor o durante la operación del motor. Las condiciones de esta operación son detalladas, es decir, vamos a tener todo tipo de detalle del funcionamiento. Vamos a ver más adelante qué datos vamos a poder obtener de estos tipos de falla que se dan y cómo se dieron, en qué momento se dieron y cuáles son las características. Entonces así vamos a poder reducir la quemadura de motores probablemente o el deterioro del motor al interior, pudiendo amplificar el tiempo de vida del motor. Entonces, teniendo una estadística de toda esta información, podemos enfocar mantenimientos preventivos para justamente reducir OPEX en nuestras plantas. ¿Listo? El tercer punto es que estos sistemas hacen que sean flexible la aplicación. ¿Listo? ¿A qué me refiero? A que, bueno, yo tengo una comunicación abierta a partir del uso de T-Syste, tengo una comunicación abierta en diferentes protocolos que me permiten no solamente capturar la información del arranque de motor y del funcionamiento del motor, sino también comunicarla a un sistema de automatización. Entonces, siendo así, yo puedo tener infinidades de acciones a partir de las métricas que pueda recoger el T-Syste. ¿Listo? Y también T-Syste tiene al interior la capacidad de programar entradas y salidas o tener una pequeña programación interna para un control o un bloqueo local. ¿Listo?
es importante mencionar que esto es para pequeñas aplicaciones, digamos aplicaciones que no requieran de mucha lógica o mucha programación. Para esos casos podemos utilizar TSysT comunicado a un PLC. Más adelante les voy a mostrar digamos cuáles son los criterios para poder utilizar bien esta flexibilidad. Y por cuarto y último punto es que tenemos un sistema de gestión avanzado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me permite gestionar el arranque de motor tanto localmente como remotamente a partir del uso de pantallas. ¿Listo? Pantallas Mayelis, por ejemplo, tiene un propio HMI que digamos se puede adquirir por separado y es factible supervisar el tema de consumo energético que tiene cada uno de los motores. No solamente a nivel de corriente, sino también a nivel de potencia y niveles de tensiones que tiene al momento de funcionar el motor. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a explicar un poco por qué partes está compuesto TSysT al momento de funcionar, digamos en la parte funcional. La primera de estas dos partes es funciones de gestión de motor. Entonces, ese es el primer bloque. Vamos a identificar cada uno de los puntos dentro de las funciones que tiene al momento de gestionar el motor. Y el segundo bloque viene a ser la interfaz que tiene TSysT para, digamos, en el momento de su aplicación o de su uso en campo. Entonces, dentro de las funciones de gestión de motor, vamos a hacer una subdivisión y vamos a encontrar tres puntos más grandes, o digamos, que representan más el funcionamiento del TSysT. El primero de ellos es el control, luego la protección y finalmente la medición y monitoreo. ¿Listo? Entonces veamos el control. En cuanto a control, TSysT tiene la posibilidad de tener modos de operación predefinidos. Viene ya por defecto estos modos predefinidos. Pero también, como les mencioné anteriormente, tenemos la capacidad de tener modos de operación personalizados de acuerdo a la aplicación y poder hacer pequeños ajustes dentro de una configuración de una programación por bloques muy simple de utilizar. También podemos tener control remoto o local y finalmente gestión de fallas en lo que respecta al aspecto de control. Cuando pasamos al punto de protección, vemos que con TSysT tenemos capacidades de proteger por sobrecarga, pero no solamente por sobrecarga, sino también por niveles de tensión o medición de voltaje, por corriente. ¿Listo? Podemos agregar distintos niveles de protección de acuerdo a la corriente que está consumiendo mi motor y finalmente de acuerdo a la potencia. ¿Listo? Una vez más, vamos a ver más adelante cómo es posible que podamos acceder a todos estos niveles de protección o capacidades de protección. Y finalmente, como tercer punto dentro de lo que son las funciones de gestión de motor, tenemos la medición y monitoreo. ¿Listo? Es posible medir tanto corriente como potencia y los niveles de tensión que tiene nuestro motor al momento de funcionar o de operar. También es posible tener diagnósticos, generar estadísticas para poder tomar decisiones, como les mencioné anteriormente, para mantenimientos predictivos o para tener un récord del funcionamiento de mis motores y consumo energético. Y finalmente, obviamente tenemos un estado del motor, ¿listo? En qué estado se encuentra el motor, si estamos en un estado de arranque, si estamos en funcionamiento regular, si entró en falla. Todas estas opciones podemos analizarlas a partir de toda la data que va a recoger TSysT y que va a medir y monitorear. Eso es por el lado de las funciones que tiene TSysT como gestor de motor. Ahora veamos la parte que digamos lo termina de convertir en un gestor de motor, porque la gestión de motor no solo abarca el tema de una medición, monitoreo y control local, y una protección también, sino también la posibilidad de transmitir toda esta información a un sistema de control o un sistema de automatización mucho más grande para que digamos sea una toma de decisión mucho más grande e incluso incluirlo dentro de EcoStruxure, ¿listo? Como un producto conectado más. Ok, entonces dentro de este lado tenemos la interfaz del sistema, que está dividida o basada en tres puntos igualmente claves. La primera es la comunicación, puede ser con PLCs o con sistemas de control descentralizados. Puede ser configuración a través de HMI, PLCs,
Software So Move es la configuración del equipo, y el tercer punto es la instalación de estos sistemas en centros de control de motores inteligentes o en cuartos técnicos y en gabinetes de control. Volviendo un poco al tema del punto de comunicación, tenemos la posibilidad de utilizar distintos protocolos de comunicación como son Modbus, Profibus, CAN-Open, DeviceNet y Ethernet IP Modbus TCP. ¿Okay? Esto es muy importante porque este protocolo, vamos a ver más adelante también cómo es que viene integrado este protocolo y cómo podemos utilizar cualquiera de estos protocolos al momento de utilizar un T-Sys-T. ¿Listo? Entonces, analicemos, ya que vimos todos los beneficios que tiene un T-Sys-T, las posibilidades que tiene un T-Sys-T, cuáles son los componentes que yo necesito para poder armar todo un sistema de gestión de motor. Entonces, fundamental tener la protección contra cortocircuito, que es externa. ¿Listo? Puede darse por fusibles, por guardamotores, por disyuntores magnéticos. Digamos, esto es todo un tema de otro Innovation Talk. Lo vamos a ver probablemente en otro Innovation Talk más adelante. Además, T-Sys-T necesita de un contactor para operar, porque T-Sys-T no tiene una conexión directa a la fuente de energía. ¿Listo? Lo que hace es un sensado del suministro eléctrico que tiene el motor, y de acuerdo a esto comanda un contactor para poder operar el arranque o la parada o la inversión de giro incluso de un motor. ¿Ok? Entonces es fundamental tener los tres componentes: el T-Sys-T, la protección contra cortocircuito y la conmutación, que la podría realizar un contactor. Ahora, el T-Sys-T funciona hasta 100 amperios con los toroides o los transformadores de corriente o los sensores de corriente con los que viene de fábrica. Si queremos acceder a valores superiores a los 100 amperios y llegar incluso a valores hasta los 810 amperios, podemos utilizar transformadores adicionales de corriente. ¿Listo? La integración es muy sencilla. Vamos a ver más adelante que hay puertos o puntos de entradas y salidas para poder conectar los transformadores de corriente. ¿Listo? También tenemos protección por nivel de tensión y por potencia. ¿Cómo podemos acceder a esta información? Agregando un módulo de expansión, que es opcional. ¿Listo? Pero con este módulo de expansión vamos a lograr tener la mayor cantidad de capacidades que tiene el T-Sys-T, porque al momento de medir tensión tengo la capacidad de proteger por variaciones en la tensión de suministro de mi motor, y también hacer protecciones de acuerdo a la potencia que consume mi motor. ¿Listo? También podemos agregar protección por falla tierra al agregar transformadores de corriente de falla tierra precisos. ¿Listo? Vamos a ver que hay un punto en el que podemos conectar estos transformadores de corriente de falla tierra. Y como últimos dos puntos está el tema del protocolo de comunicación, que es nativo. Es decir, no necesitamos comprar un accesorio adicional. Al momento de seleccionar la referencia del T-Sys-T, vamos a tener acceso por defecto, es decir, viene de fábrica esta comunicación como un puerto. ¿Ok? Entonces no es un accesorio adicional. Parte de ser un gestor de arranque motor involucra tener una comunicación nativa incluida dentro del sistema. Y finalmente, la configuración, control y monitoreo, que se puede realizar muy fácilmente desde la interfaz local, la unidad de control operador que puede tener en el tablero localmente, o también remotamente, ya sea por un sistema de automatización centralizado o por una PC con software So Move. Nos conectamos y es posible la configuración incluso local del T-Sys-T. ¿Listo? ¿Qué beneficios trae para nuestros clientes el uso de T-Sys-T? Vamos a dividir estos beneficios en tres puntos claves. El primero es que es una solución flexible y abierta, como ya lo hemos mencionado anteriormente. El segundo es la reducción de paros en los procesos y los costos de mantenimiento, que también los hemos revisado brevemente. Vamos a tocarlos un poco a profundidad. Y finalmente, el ahorro en tiempo de ingeniería y comisionamiento que podemos acceder al momento de adquirir un T-Sys-T.
¿Listo? Como les mencioné, es una solución flexible y abierta. ¿Por qué? Porque viene con todo lo necesario para poder operar dentro de un solo equipo. Es decir, lo que les había mencionado anteriormente, viene ya con el módulo de comunicación, no es necesario adquirir un accesorio adicional. ¿Listo? Entonces, y dentro de este módulo tenemos ya incluidas las principales protecciones y los controles o modos de control que les había mencionado anteriormente. Y también al momento de agregar el módulo de expansión, que serían únicamente 2 piezas, es posible ingresar a todo el universo de mediciones de tensión y potencia, lo que me permite ejecutar protecciones mucho más avanzadas a nivel de tensión y o potencia que consuma mi motor. Además, y esto es un punto muy fuerte a favor del T-Sys-T, digamos el que podemos acceder con T-Sys-T, está la customización o personalización que podemos tener en el modo de funcionamiento. Es decir, yo puedo hacer una pequeña programación con bloques interna dentro del funcionamiento del T-Sys-T para que éste tome decisiones locales de acuerdo a entradas y salidas digitales que vamos a ver más adelante tiene dentro del equipo principal e incluso dentro del módulo de expansión. Una vez más, como les mencioné, la comunicación es nativa en diferentes protocolos: Modbus, CANopen, Profibus, DeviceNet, Ethernet, tanto Modbus TCP como Ethernet IP. ¿Listo? Y vamos a ver más adelante también un poco la descripción de estas características. ¿Listo? Entonces seguimos con el siguiente beneficio, es el reducir los paros en los procesos y los costos en el mantenimiento. Entonces, al yo tener un alto nivel de protección en mis motores, estoy asegurando que vamos a tener la menor cantidad de paros posibles, porque T-Sys-T es capaz de detectar posibles fallas antes de que éstas sucedan. Entonces, si detecta un comportamiento anómalo, nos va a dar la indicación antes de hacer este disparo. Debido a sus protecciones avanzadas, el operario es capaz de detener el funcionamiento de la maquinaria y realizar un mantenimiento antes de que esta falla se dé. Esto es muy importante en los procesos de arranque motor, porque usualmente cuando se da una falla, sea por cortocircuito o de repente por sobrecarga o por algún otro factor, lo más probable es de que haya un desgaste o una destrucción de la maquinaria. Por ejemplo, si estamos hablando de un motor con engranes, si yo tengo mucha fuerza aplicada en estos elementos mecánicos, es posible que genere mucho desgaste en ellos o incluso destrucción, como les mencionaba. Si detectamos esta posible falla con tiempo y estamos en capacidad de detener la marcha del motor antes de que, digamos, esto degenere en fallas mecánicas, es posible para los operarios realizar un pequeño ajuste y volver al funcionamiento, evitando así obviamente paradas por mucho más tiempo al que normalmente nos expondríamos de no utilizar un sistema como el que les menciono. ¿Listo? También el tema de las protecciones está garantizado porque la protección es local. Entonces, aún así nosotros perdamos la comunicación por bus por motivos ajenos al funcionamiento del T-Sys-T, de todas formas vamos a asegurar que la protección está garantizada al 100%. ¿Listo? Y una vez más, hacer énfasis en las alarmas y en la señalización. Esto es súper importante y en toda la estadística que se va recogiendo del funcionamiento de mi motor. Porque me es posible realizar mantenimientos predictivos e incluso agendar mantenimientos de una forma mucho más inteligente al conocer a detalle cuál es el funcionamiento de mi motor y en caso se dé una falla, digamos, a qué se debe y cómo está afectando mi motor el hecho de que se esté dando una falla por, no sé, suministro, corrientes, tensión o potencia. ¿Listo? Entonces el personal de mantenimiento es capaz de entender cómo funciona este motor y ejecutar una acción preventiva para evitar posibles daños a futuro o reducción en el tiempo de vida del mismo motor o de la maquinaria en sí. Finalmente, como tercer y último beneficio a grandes rasgos, tenemos el ahorro de tiempo en ingeniería y comisionamiento. Entonces, T-Sys-T es un equipo que denominamos Plug and Play,
Quiere decir que nosotros al realizar la conexión tenemos la capacidad de que o la posibilidad de que este producto inicie su operación de forma rápida, ¿listo? Y debido a que tiene estos módulos estos modos de función ya predefinidos, es posible simplemente ingresar, seleccionar uno de ellos y tener todas las funciones que yo necesito para una determinada aplicación. Entonces la configuración es súper sencilla y nos ahorra muchísimo tiempo al momento de tener gestión avanzada de un motor. Listo. Además está integrado dentro de los centros de control de motor inteligentes o los IPMCC. Esto nos permite tener arranques mucho más fáciles, mucho más comunicados y nos permite ahorro en tiempo de comisionamiento también. No necesitamos de mucho cableado para poder hacer uso del T-Sys-T. En sí es un producto que nos evita el tema del cableado, nos reduce el tema del cableado, y la configuración es súper sencilla con software SoftMove, digamos, con el cual ya estamos familiarizados. Es el mismo software que utilizamos para la configuración de arrancadores suaves o de variadores de velocidad. Entonces es la misma interfaz. Ya la conocemos y es muy simple la interacción con el equipo, incluso con el equipo en funcionamiento. Como les mencioné, es importante indicar que T-Sys-T está incluido dentro de lo que es la solución de centros de control de motor inteligentes de Schneider Electric. ¿Listo? Como un componente fundamental al momento de tomas de decisión y de transmitir información, tomas de decisión local o de transmitir información para una toma de decisión de todo el sistema de automatización. Continuando con la agenda, vamos a llegar al tercer y último punto, que es describir un poco el funcionamiento o las características que tiene T-Sys-T a nivel puntual. ¿Listo? Vamos a puntualizar en cada uno de los sistemas. Una vez más, volvemos a analizar los componentes porque es importante para poder analizar el funcionamiento de T-Sys-T. Tenemos los toroides externos, tenemos el módulo de expansión, los toroides de falla tierra. El controlador viene por defecto con la comunicación o el protocolo de comunicación nativo. Y toda la configuración, control y monitorización del arranque de motor lo podemos hacer a través de interfaces, de terminales, de la unidad de control operador que es propia del T-Sys-T o con un SCADA o un computador con el software SoftMove, como les mencioné. Entonces el primer punto es el uso de los toroides o de transformadores de corriente externos. ¿Listo? Nuestro controlador funciona hasta los 100 amperios, el T-Sys-T funciona hasta los 100 amperios de forma regular con los toroides con los que viene ya integrados. Las selecciones de hasta 3 puntos, o sea 3 posibilidades de corrientes, de medición de corrientes, estos valores los van a poder encontrar en los catálogos respectivos de la solución, que digamos serán compartidos con ustedes dentro de la descripción de la sesión o dentro de los comentarios de la sesión. ¿Listo? Pero para poder acceder a mediciones superiores podemos utilizar transformadores que vayan desde 5 hasta 1 amperio, ¿listo? Como secundario, ¿listo? Y estos toroides básicamente van a fluir, o el circuito de medición de corriente va a fluir a través de los sensores de corriente que tiene el T-Sys-T. Entonces así nos permite leer la corriente que fluye a través del motor para poder ejecutar las protecciones adecuadas. Entonces, como les mencioné, las capacidades son hasta 810 amperios, lo cual hace T-Sys-T excelente para poder atender la mayor cantidad de aplicaciones dentro de lo que es un arranque motor o aplicaciones muy estrictas o de high duty. ¿Ok? Lo siguiente es hablar un poco del transformador también de corriente. ¿Listo? Este transformador de corriente para lo que es la falla tierra es muy importante porque nos permite complementar y terminar de, digamos, redondear la protección que puede tener, las protecciones que puede tener el T-Sys-T. Entonces no solo tenemos fallas por corriente, es decir, una sobrecarga,
listo, o una variación en la corriente indebida en el consumo del motor, sino también por tensión al momento de agregar el módulo de expansión, que lo vamos a revisar en un momento. Por potencia, al momento de tener la tensión y la corriente, automáticamente tengo acceso al nivel de potencia o a los valores de potencia de consumo de mi motor. Sino también puedo agregar esta protección por falla a tierra. ¿Listo? Es un toroide externo que nos permite acceder a esta información, y el T-Sys-T recoge esta información y es capaz de ejecutar las protecciones como les mencioné anteriormente. Listo, entonces analicemos ahora la unidad de control principal, o LTMR. Listo, vamos a ver los 3 puntos claves que les mencioné, que es la protección de motor, con todos los temas o todas las protecciones que les había mencionado anteriormente, que son por ejemplo la sobrecarga o la sobrecorriente o subcorriente, un arranque largo, listo, protección por falla a tierra, o incluso proteger por temperatura, porque vamos a ver que esta interfaz o este equipo tiene acceso para una monitorización de temperatura, un sensor de temperatura, para también incluso agregar protecciones del motor por este factor. ¿Listo? También podemos monitorear y controlar el motor, como les había mencionado anteriormente, con 5 modos predefinidos. Entonces entremos un poquito de detalle de los 5 modos predefinidos. El primero es sobrecarga, el otro es independiente, inversor de giro, 2 pasos o 2 velocidades. ¿Listo? Vamos a tener acceso a esta información a partir del uso ya del manual de usuario del T-Sys-T, para que ustedes puedan analizar con qué configuración también física puedo yo acceder a cada uno de estos modos. ¿Ok? También tenemos la posibilidad de customizar o personalizar estos modos de operación. Entonces es una pequeña configuración, una pequeña programación local para aplicaciones que no requieren de mucha capacidad de automatización o de procesamiento. Es limitado, de hecho, pero nos sirve muy bien para aplicaciones locales, para cargas críticas, y que no tengan, digamos, un nivel de automatización elevado como para necesitar de un dispositivo, un programador lógico, un controlador lógico programable. Tenemos 6 entradas discretas dentro del T-Sys-T, dentro del módulo principal, 4 salidas de relé, la entrada de falla a tierra que les había mencionado, por la cual, digamos, conectamos el toroide externo, y el sensor de temperatura que también les había mencionado como una posible protección. Finalmente, las posibilidades en los protocolos que ya les he mencionado anteriormente, como les dije, vienen por defecto de fábrica. No es necesario adquirir un accesorio adicional. En cuanto al suministro de energía que necesita este equipo, puede ser tanto de 24 voltios en corriente directa como en corriente alterna entre 100 a 240 voltios a 50 y a 60 Hz, independientemente de la frecuencia de red que tengamos. Y los tamaños que tenemos, como les mencioné, también son 3. El primero va de 0.4 a 8 amperios, el segundo va de 1.35 a 27 amperios y el tercero de 5 a 100 amperios. Ahora, como les había también comentado, podemos llegar hasta los 810 amperios en cuestión de sensado de corriente a partir del uso de transformadores externos sin ningún problema. Es compacto y al tener el accesorio, digamos, el módulo de expansión, lo convierte en modular. ¿Listo? Entonces los anchos son 90 milímetros de ancho y equivale a 2 contactores, más o menos, para que tengan una idea de cuáles son las dimensiones del T-Sys-T en cuanto a ancho, ¿sí? Y es posible el montaje tanto en fijación como por rielding. Si analizamos la parte frontal del T-Sys-T, vamos a encontrar entonces por la parte superior derecha la alimentación, listo, que ya les había mencionado cuáles eran los 2 valores de tensión con la cual podemos alimentar este equipo. Las 6 salidas discretas también en la parte superior y las salidas de relé, listo, con, digamos, contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados. Listo, cada uno con sus respectivos códigos para que puedan ser identificables rápidamente. El módulo de expansión se conecta en la toma o la interfaz que está hacia el lado izquierdo del equipo,
listo, tenemos muchos LEDs de diagnóstico, digamos confirmación del HMI, el tema del encendido, si es que tenemos alguna falla y demás. Todo esto va a ser visualizado a través de LEDs que tenemos puntualmente para el diagnóstico del funcionamiento del equipo. Y finalmente, en el lado derecho también tenemos la interfaz o el punto de conexión hacia el protocolo que hayamos decidido, ¿no? Entonces, si tenemos hemos seleccionado un T-Sys-T para Ethernet, es posible tener a ese lado los dos terminales o los dos puntos de conexión, ya que cuenta con Daisy Chain. Entonces tenemos los dos puertos RJ45 por el lado derecho para la comunicación Ethernet. Las tres salidas de relé adicionales las tenemos en la parte inferior, que van hasta los 5 amperios. Y por la parte inferior también tenemos tanto el ingreso para el transformador de corriente de falla tierra, como el sensor de temperatura. Con eso, digamos, cubrimos todo el espectro o toda la parte frontal de un T-Sys-T en cuanto al módulo principal. Cuando analizamos un poco el módulo de expansión, vamos a saber vamos a encontrar que tenemos la posibilidad también de tener la protección del motor, el monitoreo y el control. Entonces, cuando hablamos de la protección, vamos a ver que ya incluimos ahora con el módulo de expansión protección por sobre y subtensión, listo, inversión de fase en cuando hablamos a nivel de tensión, sobre y subpotencia y sobre y subfactor de potencia, listo. Entonces también podemos incluir protecciones de acuerdo a estas mediciones que estamos recogiendo al momento de agregar la medición de tensión con el módulo de expansión. Podemos tener incluso cuatro entradas adicionales discretas al momento de agregar el módulo de expansión, porque este cuenta con 4 entradas discretas adicionales, y tenemos el control de motor mucho más completo, ¿ok? El montaje es súper sencillo, se puede montar hacia un costado o por medio de un cable que también suministramos por separado. Podemos hacer el montaje en otra parte del módulo de expansión y el módulo principal digamos ubicado un poco distante de este accesorio. La alimentación se hace por el controlador, ¿listo? Entonces vamos a analizar un poquito cuáles son las características del módulo de expansión o cuáles son las características frontales físicas. Listo, en la parte superior tenemos la entrada de tensión trifásica, obviamente, para poder ingresar el nivel de tensión desde los 0 hasta los 690 voltios en corriente alterna. Listo, que es usualmente, digamos, los valores o el rango de valores en el cual, digamos, se hace un arranque de motor en baja tensión. Tenemos también la conexión hacia el HMI o la PC, ya que al momento de agregar el módulo de expansión consumimos el terminal de conexión que tiene al lado izquierdo el módulo principal. Entonces se le agrega otro puerto para que, digamos, tengamos la posibilidad de conectar tanto el HMI como la PC de manera frontal. ¿Listo? Más LEDs de indicación de acuerdo al funcionamiento que tiene el módulo de expansión. Y finalmente las 4 entradas digitales que les había mencionado, que son alimentadas de forma externa, ¿ok? También como posibilidades tenemos terminales HMI, pueden ser las unidades de control operador propias del T-Sys-T o pueden ser terminales Mayelis, ¿listo? Finalmente, si no deseamos contar con ninguna de estas terminales, es posible también realizar una conexión incluso en caliente durante el funcionamiento del motor y del equipo. Hacer una medición o una validación del funcionamiento que tiene el T-Sys-T al conectar el T-Sys-T con mi computador y el software SOMUF. Entonces puedo yo validar cuáles son los estados, incluso validar las entradas y salidas, las entradas digitales que ya habíamos mencionado que tiene el T-Sys-T. Puedo validar el estado de estas como para verificar si es que el control se está haciendo de forma correcta. ¿Listo? Si es que, digamos,
probablemente tenga conectado el T-Sys dentro de un sistema de automatización. Puede validar que el sistema de automatización esté funcionando correctamente con este software SoMove y la conexión directa hacia el PC. ¿Listo? El terminal HMI principal nos permite una aplicación de 1 a 1, es decir, yo puedo localmente controlar el motor, puedo hacer un arranque, una parada, incluso validar cuáles son los indicadores o cuáles son las protecciones que yo configuré. Entonces tengo la configuración de los parámetros en tiempo real, así como también los valores de consumo de mi motor en tiempo real. ¿Listo? Y la monitorización de las alarmas fundamental que les había mencionado anteriormente. Este controlador es alimentado por la unidad principal. ¿Listo? Entonces no es necesario agregar una alimentación externa. Y nos permite también hacer una conmutación entre el estado local y remoto desde el frontal del tablero. Entonces montamos la unidad de control en la parte frontal del tablero del gabinete y nos es posible hacer el control sin necesidad de abrir el tablero y de manipular los equipos al interior. ¿Okay? Entonces es bastante seguro para la manipulación de los usuarios. También podemos tener digamos el acceso al T-Sys con un computador con el software SoMove, como les había mencionado anteriormente. Para esto necesitamos un cable que digamos podemos suministrar por separado, que tiene una conexión por USB y RJ45. ¿Okay? El software SoMove es un software gratuito, lo podemos descargar para poder utilizar en la configuración de arrancadores suaves y variadores de velocidad. Y es importante incluso que también es mencionar que también podemos acceder a esta conexión sin necesidad de abrir el gabinete, porque si contamos con la terminal en la parte frontal o con algún punto de conexión en la parte frontal del gabinete, puedo yo conectar en la parte frontal el conector que les había mencionado y digamos a partir de eso hacer una conexión con la PC sin necesidad de aperturar. Entonces no es necesario tener que abrir la puerta del gabinete, hacer la conexión y luego validar. Lo podemos hacer de forma muy segura y remota. Finalmente, como ya hemos hecho durante toda la presentación, es hacer entonces un repaso de las funciones que tiene el T-Sys en sus tres aspectos, tanto en control como en protección y en medición y monitoreo. Entonces, en cuanto a control, tenemos los modos de control. Habíamos mencionado que se puede tanto local como remoto. Y diferentes modos de operación, ¿no? Puede ser por sobrecarga, independiente, con inversión, doble paso, doble velocidad y la opción de customizar esto o personalizar el modo de operación al momento de hacer una pequeña configuración con bloques al interior del T-Sys. También tenemos como parte de control un manejo, una gestión de fallas a partir de tener un reset remoto o automático o uno manual en el mismo punto de operación. Por el lado de la protección, hemos visto que tenemos tres campos. El primero es por corriente y al momento de adquirir el módulo de expansión podemos acceder a todo el universo de mediciones o de protecciones por tensión y por potencia. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de corriente podemos estar hablando de sobrecarga, de corriente de fase, sobre y subcorriente, arranques que demoren más de lo debido o arranques largos. ¿Listo? Protección por falla tierra, temperatura del motor al momento de agregar este sensor en la parte frontal. Y por la parte, digamos, de tensión, tenemos el tema de tensión de fase, sub y sobretensión. Y finalmente por el lado de la potencia, la sub sobrepotencia y el factor de potencia, que también es importante entender y conocer que podemos acceder a este tipo de protección de forma muy rápida y sencilla. Como último punto, para terminar de redondear la idea y de aclarar, está el monitoreo o la monitorización de la carga y la medición. Entonces en cuanto a medidas,
sabemos que tenemos la posibilidad de medir con la capacidad térmica, todo lo que es la corriente, todos los valores de corriente y cómo se comporta este factor o esta unidad métrica. Por tensión si agregamos el módulo de expansión y automáticamente por potencia. ¿Listo? Entonces incluso podemos reconocer potencia reactiva, potencia activa, el factor de potencia, desbalance en la tensión o la frecuencia con la que, digamos, está suministrándose la energía a nuestro motor. Podemos llevar un conteo de estadística también al entender cuántas veces se activó alguna falla, ¿sí? O la protección. Diagnósticos, ¿listo? De acuerdo a estas fallas y funciones de control, de conteo de este tipo de fallas. El T-System va a poder tener todo o llevar un histórico de las fallas que va teniendo mi motor. Así poder también, entonces, si ya hice la medición y tengo toda la estadística, poder generar diagnósticos. Que esto es súper importante para cuando hablamos de reducción de OPEX, ¿ok? Porque yo puedo validar todas estas fallas, puedo tener incluso señalizaciones de fallos anticipados para yo poder, a partir de estos diagnósticos que tengo, ejecutar mantenimientos preventivos o tomar acciones puntuales sobre ciertas cargas. Entonces, por esa razón es muy importante poder contar con sistemas de gestión de motor para lo que son las cargas críticas. Ok, finalmente, como tema de monitoreo y no menos importante, está el estado del motor, ¿no? En qué situación se encuentra nuestro motor, el tema de las conexiones, digamos, si se utilizó un transformador de corriente, el sensor de temperatura, la comunicación y demás. Yo puedo conocer cuál es el estatus del motor y entender si está arrancando, si está parado, si está en funcionamiento regular y demás. Como parte, digamos, también de los comentarios, vamos a agregar la posibilidad de acceder al catálogo, en el cual vamos a encontrar los tipos de configuración física que vamos a tener con los equipos. Listo. Y más adelante lanzaremos un Innovation Talk ya enfocado a poder validar y reconocer cómo es la interfaz de SoftMove cuando hablamos ya del T-System. Entonces, poder customizar los modos de operación, los modos de funcionamiento, eso representa todo un Innovation Talk. Digamos que en este caso estamos hablando de la introducción a lo que es gestión de motor. Más adelante vamos a poder tener también un poco más de acceso a mayor información de la programación y ya la customización y personalización de esto. De todas formas, los invito a visitar o a abrir la interfaz para que vean lo simple que es el control y la personalización de un T-System. ¿Listo? Finalmente, pues hablamos un poco también de la selección de las partes. Es súper intuitiva, muy rápida, de acuerdo a los rangos que les mencioné. Entonces, básicamente, eso es a grandes rasgos, digamos, cómo funciona el T-System, cuáles son sus principales características, cuáles son las ventajas que trae T-System para lo que es gestión de motor. Y este tema es súper importante para nuestros clientes en las plantas también, para poder tener un ahorro o una eficiencia energética mucho mayor con las aplicaciones de este tipo de productos, que, como una vez más les menciono, es un producto conectado dentro de nuestra plataforma que es EcoStruxure. Bueno, ha sido todo por hoy. Como les mencioné, continúen ingresando sus dudas, vamos a responder todas las dudas que tengan. Conmigo en este Innovation Talk, damos por culminado este Innovation Talk, pero los invito a estar pendientes de los siguientes Innovation Talks que vamos a tener de diferentes productos y soluciones de Schneider Electric. Muchas gracias a todos por su atención y los esperamos.